sea, varias Ok, secciones. Ya pasamos unos 20 minutos, un poquito más de 20 minutos, hablando un poquito de esto, pero vamos a hacer un primer juego. Este ok. juego se llama el juego del semáforo. ¿Sabes? ¿Has Wow. visto un semáforo? Sí, rojo, amarillo y verde. No sé si en Venezuela siguen todavía existiendo los semáforos, no se roban los cables o sí, está mejor, no sé. No, sí hay, sí hay. Sí. Aquí en Uruguay, porque para los que no sabían, Ramón está en Venezuela, yo estoy en Uruguay y por eso estamos haciendo el Zoom. Hay una diferencia, cuando nosotros recién llegamos era interesante porque los semáforos están en las esquinas, no son como por ejemplo allá en Venezuela que son altos y Ajá, cuelgan, ¿no? Entonces están en las esquinas y la persona que viene conduciendo tiene que estar observando constantemente ese semáforo que si no estás pendiente, no lo ves. Entonces, muy interesante eso. Entonces, va a haber tres colores, ok. cuatro, que yo le sumo uno. El rojo, que simboliza no o que no estás de acuerdo, por así decirlo. El verde, que sí estás de acuerdo. El rojo, que puede ser, no sé, quizás, tal vez, ¿sí? Y yo le agrego el negro, que es como un no rotundo, porque a Ok, veces uno dice que no, algunas cosas, pero hay excepciones de la regla, dependiendo de la situación. ok. Entonces, puede ser que haya un no rotundo. Dice, no, eso no, no. O por ejemplo, uno puede decir no, pero no, a veces uno no está tan seguro y puede ser que haya situaciones, haya cosas. Entonces, pero en negro es no rotundo, corto, ¿no? Ok, Bueno, entonces, ¿cómo vamos a jugar este semáforo? Yo te voy a dar una afirmación, y tú me vas a decir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. perfecto. Yo también voy a dar mi opinión. Por ejemplo, tú vas a decir, si no estás de acuerdo, dices que Rojo o rojo negro, dependiendo, ¿no? o negro, dependiendo de qué tan de acuerdo estés o qué tan radical seas. Entonces, bueno, vamos a empezar la primera afirmación. La primera afirmación es, la Biblia se contradice. Eso lo he escuchado a muchas personas y muchos ateos, mucha gente habla de eso, pero la Biblia se contradice. ¿Qué opinas tú? Negro. Ok, Negro. y realmente, si no estoy para nada de acuerdo, realmente es sorprendente que habiendo sido escrita en 1600 años por tantas personas en tres idiomas diferentes, no hayan contradicciones directas. Los que parecen contradicciones evidentes muchas veces se solucionan porque el autor tenía manejo de distinta información. ¿Okay? Por ejemplo, a veces en el libro de Reyes y el libro de Crónicas se habla de un rey y en Reyes dice quitó todos los ídolos y en Crónicas dice quitó parte de los ídolos. Y uno dice, bueno, pero ese es el todo o las partes. Bueno, hay un recurso literario que es la sinécdoque, que nos muestra a veces la parte por el todo o el todo por la parte. Entonces pudo haber usado una sinécdoque que es como en el hebreo y ahí se soluciona el tema, ¿no? También la tradición de que el sermón del monte o el sermón del llano, porque un evangelio nos dice que Jesús estaba en la montaña y el otro, el mismo discurso, nos dice que estaba en el llano. Entonces, indistintamente, pudiera ser que manejen dos tradiciones distintas, pero eso no atenta contra la veracidad del sermón o que el sermón no se haya repetido, ¿no? Simplemente. Sí, sí, yo Entonces, creo y que no que, se trata de un sermón, sino una compilación de muchas cosas. sí, Entonces, yo también pondría el negro, ¿no? No sé si tan radical, pero sí el negro. Porque también hay un libro muy famoso que se llama El caso de Jesucristo, el caso de Cristo. de Que Habermas. ¿Ah? Desde Habermas, sí. Exacto. Entonces, él en ese libro justamente toca ese punto, que él Ujú. habla de que al él ser investigador, siempre cuando habían personas que daban relatos, diferentes relatos, eran como que diferentes puntos de vista, a veces podían variar un poco los detalles de la historia. Que si iban en un carro rojo, pero el otro pensó que era vino tinto, porque el otro lo vio gris porque era daltónico, entonces, y yo creo que muchas de esas contradicciones que a veces se le dicen, o se le achacan a la Biblia, tienen que ver con esos detalles, con cosas que son más detalles que la profundidad en sí del relato. O Un sea, por recurso ejemplo, literario, una tradición sí, distinta. como por ejemplo cuando Jesús resucita, que en una dicen que fueron dos mujeres, en otra que si fue una, que si se le apareció arriba, que si se le apareció abajo. Lo importante del relato es que Jesús había resucitado, ¿no? Entonces, bueno, otra de las afirmaciones. Esta está un poco sacada de los pelos, A pero ver. yo lo he escuchado que dice, la Biblia revela que la tierra es plana. Negrísimo. Que nos digan en dónde, ¿no? Hay cristianos Manera. terraplanistas. Hay cristianos terraplanistas. Bueno, qué tristeza. Porque realmente, ¿no? Lo que vemos en toda la evidencia textual es lo contrario. Y Dios es un Dios de orden, Negro un también, perfecto negro. natural, negro, negro. No, Negro, de ok. ninguna manera, ¿no? Ok. Ningún relato vemos que sea. Las cuatro esquinas de la tierra es un decir. No significa que sea algo plano. Es un recurso literario y ignorarlo es un desprecio a la poesía hebrea. Ok, bueno, aquí no vamos a entrar mucho en detalle porque de verdad esas teorías conspirativas, una es más loca que la otra.
Entonces, ahora otra afirmación. ¿Existen malas traducciones de la Biblia? Verde. Sí, Ay, sí las hay ¿sí? parcializadas, sí. Las hay, quizás no tanto en español, aunque en español yo tengo mis reservas con algunas, ¿no? Aunque hay que partir de que todas las traducciones, por el simple hecho de ser tales, son una bendición, porque tratan de llegarle a un público y ninguno de nosotros probablemente haya oído hablar de Jesús en griego, o en hebreo, o en arameo. Entonces, vemos que todo intento de traducción puede ser honesto, pero sí hay algunas que tienen una línea, digamos, marcada, ¿no? Por ejemplo, un escándalo en el mundo árabe porque se financió un proyecto y resulta que tiene lo que se llama los dos testimonios del Islam, eso es lo que encabeza la Biblia. Entonces, Mm, ¿por qué incluir eso si no está en el original, por ejemplo? ¿Por qué incluir esa salutación? Y aparte que se sustituye mucho el nombre de Dios por expresiones islámicas. Entonces, claro, los traductores alegan que es para evangelizar, etcétera, pero creo que puede generar más confusión porque existe una gran tradición de cristianos árabes desde el siglo I. De hecho, cuando cae Jerusalén es Siria la que se levanta y continúa con la historia, ¿no? Y claro, defiende el cristianismo. Y los cristianos árabes aportaron mucho en el siglo II, III y IV. Así que están allí, vigentes. Entonces, ¿por qué incluir eso, no? Y también hay traducciones abiertamente manipuladoras para establecer doctrinas o sectas. Entonces, sí hay ok. traducciones que Entonces yo creo que violan el sí, original. concuerdo contigo, Verde, que existen malas traducciones de la Biblia, incluso en Existen español. malas. En Sí, sí. español y hay sus buenos pelones y sus buenos errores en algunos. Pero yo también pienso que esas malas traducciones también tienen que ver con, como con épocas, con momentos específicos que las personas como que quisieron desarrollar Algunas. algo más, incluso también con la interpretación. Creo que Sí. mucha gente malinterpreta las cosas. Ahora, otra afirmación. La hermenéutica es la única forma segura de interpretación de la Biblia. Yo digo verde. Yo digo verde porque es la que a mí me enseñaron. Yo digo amarillo. Ok, Fíjate, para nosotros hoy en día sí, pero si nosotros juzgamos con las reglas de hermenéutica de hoy a Pablo o a Pedro, los tildamos de hereje, porque sacaron de contexto muchos pasajes a nuestros ojos, ¿no? Y usaron muchas alegorías también, y usaron muchas cosas. Por ejemplo, todo cuando vemos Primera de Pedro, muchas de las citas las saca de Isaías, las saca de Salmo, y sí les da una nueva interpretación, y tiene autoridad él para hacerlo, no solo una carta verde para nosotros, ¿no? Pero él lo hace. Entonces, si nosotros nos dirigimos por esa regla rígida, nos vemos. Además que la hermenéutica ha variado a lo largo de los siglos. El método de hoy no es el de hace 100 años, ni el de hace 200, ni el de hace 300, va evolucionando. Es una forma segura, es una forma en la que podemos filtrar algunas cosas, es una bendición, pero a veces Dios va más allá. Y por eso yo digo, si entender la hermenéutica del siglo I es muy distinta a la nuestra, y si nosotros fuéramos tan rígidos como somos hoy, bueno, diríamos que Pablo tal cual es un hereje, ¿no? ok, Entonces, interesante, a interesante. veces la alegoría es un poquito necesaria y uno peca más por simplificar el texto bíblico por falta de imaginación que por exceso. Solo dice Schogel, que es uno de los máximos teólogos y eruditos del hebreo bíblico. Entonces, bueno, así para terminar este primer juego o sección, yo voy a hacer tres afirmaciones rápidas y tú me dices si estás de acuerdo con las tres, porque Ok. creo que las tres están relacionadas. Una ya la hablamos, que es la ciencia y el cristianismo, son posiciones opuestas y vemos que no, ¿no? Ya nos ilustraste muy bien que no es así. Y la Son Biblia unas. es aburrida. ¿La Biblia es aburrida? Negro. Bueno, el que piensa que es aburrida, mira, no la ha entendido o no se la han explicado bien. Ahí, mira, ahí hay golpes de estado, historias de amor, historias para llorar, para reír, ahí hay drama político, geopolítico, aventura, poesía. Entonces, hay para todos los gustos, para todos los estilos y cada uno te seduce de una manera particular. Yo diría amarillo, porque pienso que depende de cada persona, depende de qué tan interesante lo veas tú. Porque hoy en día, tristemente, a veces la iglesia se enfoca más en muchas otras cosas que en enseñar muchas otras cosas antes que enseñar sobre la Biblia, ¿no? Entonces, eso es un tema que debería a nosotros llamarnos la atención y más allá, como que motivarnos a enseñar a los más jóvenes, a las demás personas, a los más recientes en la fe, los pequeños en la fe, nos debería animar a crecer, a enseñarles sobre la Biblia. ¿Cómo Y, empezar, no? O sea, exacto, porque muchos quieren iniciar y no se les da las herramientas de cómo empezar. cómo comenzamos a leer la Biblia? Empezamos por Génesis, empezamos por Mateo, empezó por Apocalipsis. Hay gente que empieza a leer la Biblia por Apocalipsis porque les llama la atención los monstruos, Nostradamus, no sé qué, y terminan vueltos locos. Entonces yo creo que la iglesia tiene una labor ahí importante porque ser cristiano no es ser aburrido, señores.
No es ser aburrido. Al revés, al revés. El que diga que es cristiano y está aburrido es porque no está haciendo nada. O está en una secta o en algo raro, tiene que Sí, reflexionar. sí, sí, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Mira que hay sectas. Sobran. Sí, cualquiera por un pelo, por un punto más, por un punto menos, porque la mala interpretación del verbo, por ahí se ramificó una secta muy conocida por ahí, y bueno, Sí, señor. tema. Con el primer versículo De del Juan. libro de Juan. Ujú. Por la mala conjugación de un verbo, se Sí. abrió todo un tema particular. Para manipularla, ¿no? Hablando de las Biblias manipuladoras, esa es una muy clara. Sí, sí, Clara, entonces clara. bueno. Ahora, la última afirmación. La iglesia nos esconde la verdad. Mira, fíjate, depende de cómo definas iglesia ahí. Si Ah, hablamos de iglesia local o iglesia global. Porque si hay iglesias locales donde se busca ejercer un control, donde se busca engañar, donde se busca interpretar de manera dogmática y yo soy el que manda y yo soy el líder y yo soy así y son sectas y herejías contra las cuales la misma Biblia lucha. Por ejemplo, que ese tenemos es Hechos de los otro. Apóstoles, pero también tenemos Hechos de los Apóstatas, que es la carta de Judas, ¿no? Nos advierte de esta gente. Entonces, sí hay mucha manipulación en algunas iglesias locales, pero la iglesia de Cristo, la verdadera, el cuerpo de Dios, tiene toda la información abierta. De hecho, todos los manuscritos de los que hablábamos antes están allí y existen las Exacto. versiones críticas que lo que hacen es comparar todos esos manuscritos y nos colocan lo que se llama el aparato crítico abajo. Te dicen las variaciones del texto, te dicen de dónde lo sacan, te dicen, puedes investigar y ver tú mismo que lo que dice el papiro está allí, eso está abierto en internet, cualquiera lo puede ver. Además, te colocan entre corchetes una letra que te da el grado de fiabilidad de esa reconstrucción. O sea, por ejemplo, A es que todos están de acuerdo. B, más o menos de acuerdo, o hubo uno y otro que, bueno, no estuvo conforme con la decisión y lo hizo saber, pero la gran mayoría del comité está de acuerdo. C, es que bueno, no, nos caímos a golpes aquí, pero llegamos a más o menos esta decisión. D, fue muy difícil tomar esta decisión. Y un diamante significa ni nosotros sabemos qué hacer, pero bueno, este es el texto reconstruido. Y cuando hay ese tipo de dudas, que son el 0,01%, literalmente esa es la cifra, que el texto está reconstruido con 99,9%, te lo dicen. Te lo dicen de una manera abierta y aparte ese 0,01% no afecta en nada a ninguna doctrina fundamental. ¿No? No va a cambiar nada. Ok, ¿Cuáles son las ok. variaciones? Si dice Jesucristo o Cristo Jesús. Si dice Señor o Jesús. Si dice Jesús subió a Galilea o Jesús y sus apóstoles subieron. Entonces, todo ese tipo de variaciones son mínimas. Detalles, detalles. ¿Vale? Son Y es detalles. transparente, no lo esconde nadie. Entonces,